Bienvenidos a otro capítulo de La Cosa en sí. Una vez habíamos estado hablando de Augusto Comte, que fue el padre de la sociología, esa persona que intentó por medios del método científico tratar de investigar y poner la manera en cómo se estudiara las ciencias sociales, la sociedad. Y él dividió, en ese momento logró dividir la sociedad o la evolución de la sociedad en diferentes estados, el estado teológico, el metafísico y el estado científico. En esa evolución después encontramos a alguien interesante que lo menciona acá el texto de la sociología y lo menciona con esta frase: la caída de la burguesía y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Estamos nada más y nada menos que hablando de Karl Marx. ¿Cuál es su enfoque? El conflicto de clases, sin dudas. Vamos a contar algo de Karl Marx. A mediados del siglo XIX, Europa estaba sumida en una inestabilidad política iniciada por la Revolución Francesa. El espíritu insurreccional se propagó por el continente y se multiplicaron intentos de reavivar al antiguo orden, las monarquías y aristocracia a favor de regímenes republicanos democráticos. Al mismo tiempo, gran parte de Europa se enfrentaba a los cambios sociales generados por la industrialización. Algunos filósofos habían explicado los problemas del mundo industrial moderno en términos políticos y habían propuesto soluciones políticas. Y para otros, como Adam Smith, dijo que la economía era la causa y a la vez la respuesta de dichos problemas, pero se había estudiado poco la estructura de la sociedad. Como yo les decía, esta parte sociológica más que política. Entre los años 30, o sea, 1830 y 1842, el filósofo francés Augusto Comte defendió que era posible y hasta necesario el estudio científico de la sociedad. Bien, Karl Marx coincidía con él en la necesidad de un enfoque objetivo, metódico, y fue uno de los primeros en aplicarlo. Yo digo que muchas de las cosas, de la manera en cómo está organizada la sociedad hoy en día, lo planteó en el manifiesto comunista Karl Marx, a pesar de que no somos un país comunista. La manera en cómo está organizada la sociedad hoy depende mucho de lo que ellos dijeron en ese momento, aunque no lo queramos creer. Y fue uno de los primeros en aplicarlo. Sin embargo, no se propuso llevar a cabo un estudio propiamente sociológico, sino explicar la sociedad moderna en términos históricos y económicos, empleando la observación y el análisis a la hora de identificar causas de la desigualdad social, mientras que Comte vio en la ciencia el medio para lograr el cambio social. Esa fue la diferencia. Karl se fue por la parte económica e histórica y Comte se fue por la parte científica, por la parte metodológica. Para Marx, eso solamente podía alcanzarse mediante la acción política, o sea que volvió a tener los temas políticos. La noción del progreso histórico. En la época de Marx, la explicación convencional del desarrollo de la sociedad era la evolución en etapas. Desde la caza y la recolección, pasando por las sociedades nómadas, ganaderas, agrícolas, hasta la moderna sociedad mercantil. Como filósofo, Marx reconocía este concepto del progreso social y los orígenes económicos de la sociedad industrial, pero desarrolló su propia interpretación del proceso. O sea, lo reconoció, lo dijo, pero yo voy a decir otra cosa. Dijo el mismo. Yo les voy a decir otra cosa. Su principal influencia fue el filósofo alemán Georg Hegel y su concepción dialéctica de la historia. Abro comillas. El cambio se produce por una síntesis de fuerzas opuestas que resuelve la tensión entre ideas contradictorias. Si se parece algo esto a la realidad, será pura coincidencia. Sin embargo, Marx
contemplaba la historia como la evolución de las circunstancias materiales en lugar de las ideas. Y si bien tomó de Hegel el marco dialéctico, rechazó en gran parte su filosofía. También le influyeron pensadores sociales franceses, como ya hemos hablado, como Jean-Jacques Rousseau, que responsabilizó a la propiedad privada de la desigualdad en la sociedad civil. Marx propuso un nuevo enfoque de estudio del progreso histórico. Afirmó que son las condiciones materiales en las que viven los individuos las que determinan la organización de la sociedad, y que los cambios de los medios de producción, herramientas y máquinas que empleaban para crear riqueza, conducen a los cambios socioeconómicos. Ojo, repito, son las condiciones materiales en las que viven los individuos, estrato social, las que determinan la organización de la sociedad. ¿Cómo vives? Así te organizaré. Y los cambios de los medios de producción conducen a los cambios socioeconómicos. Los cambios en los medios de producción es la manera en cómo los estamos produciendo, en qué manera utilizamos esa riqueza y llega hasta la boca del consumidor, ¿sí? También en ese momento estábamos hablando de la revolución industrial. Ahora pongamos esto que acabo de decir con la inteligencia artificial. Cuando los medios de producción se ven expuestos a la inteligencia artificial. El materialismo histórico, como se llamó este enfoque del desarrollo histórico, o materialismo histórico, como se llamó este enfoque del desarrollo histórico, explica la transición de la sociedad feudal a la capitalista moderna, como resultado de la aparición de nuevos métodos de producción. Bajo el feudalismo, los nobles controlaban los medios de producción agrícola como dueños de la tierra que cultivaban, campesinos o siervos. En él era de las máquinas en la era de las máquinas surgió una nueva clase, la burguesía, dueña de unos nuevos medios de producción y que disputó en su lugar a los nobles y provocó un cambio de estructura económica en la sociedad. Los elementos opuestos de la sociedad feudal contenían las semillas de la sociedad capitalista que las sustituyó. Cuando la sociedad feudal termina, el señor feudal y el campesino terminan, la industrialización hizo que aparecieran los obreros y los dueños de las industrias. Y asimismo la evolución de la sociedad y el tiempo empezaron a cambiar lo mismo, pero prácticamente las divisiones contrapuestas que hablaba Hegel siempre eran la misma, prácticamente. Como sostuvo Marx junto a su Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista, la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Definió él, definitivamente, dijo él. ¡Pum! Mientras que el feudalismo se había caracterizado por dos clases, la nobleza y el campesinado, la sociedad industrial moderna había creado una clase capitalista, la burguesía, dueña de los medios de producción, y una clase proletariada que trabajaba en las nuevas estructuras y las fábricas. Conflicto de clases. Según afirma Marx, la tensión y el conflicto entre las clases sociales resultan inevitables. O sea, él proponía que las clases pues socialmente, las altas, los estratos 6, estrato 1, bueno, en un momento un estrato, iban a entrar en conflicto. Y por consiguiente, así como el feudalismo había sido reemplazado, lo sería la sociedad capitalista y la burguesía dominante, cosa que hoy no ha pasado. Hoy no ha pasado. Hoy han intentado muchos países hacerlo y no ha pasado. Algún día, según él, el proletariado controlaría la sociedad tras haber acabado con el sistema que la había generado. Esa frase es importante porque voy a darles una conclusión. Repito, algún día el proletariado controlaría la sociedad tras haber acabado el sistema que lo había generado al proletariado. ¿Qué fue lo que nos generó hasta este momento por el donde estamos? Fue la industrialización, la tecnificación, la tecnología,
desplazó más al proletariado, según Marx, y nos dejó pues a los trabajadores abajo. Es el modo de producción de los bienes, lo que determina la estructura social de la sociedad capitalista, las clases del capital y del capitalistas. Los capitalistas obtienen riquezas de la plusvalía de los bienes producidos en las fábricas de la propiedad con el trabajo de los obreros. En cambio, el proletariado no posee prácticamente nada y tiene que vender su trabajo a la burguesía para poder sobrevivir. La relación entre clases de explotación al enriquecer a los dueños del capitalismo y mantener en la pobreza a la clase trabajadora. O sea, esa era como tal fin. Eso lo toma mucho los que son liberales y los que son directamente liberales, neoliberales y de derecha, por decirlo así. No me gusta hablar de derecha, pero bueno. Margaret Thatcher hablaba mucho de eso y lo pueden ver en un video en la cual ella la criticaban de que por qué la brecha social había aumentado, ¿sí? Entre aquí los que más tienen y los que menos tienen, y ella decía, ¿ustedes qué quieren? ¿Que haga esto? O sea, que la cantidad de riqueza en el país disminuya de esta manera. Yo estoy mejorando la condición del país según ella de esta manera. ¿Ok? Sacrificando la brecha social. ¿Qué es esto? Pero esto está manteniendo el país en alto. Y ella decía, ¿quiere que hagan esto? Y es lo que está pasando, creo que en nuestro país. Bueno, en fin. Además, el trabajo no cualificado en la fábrica resultaba deshumanizador. Y sus consecuencias es la alineación en el proceso de producción agravada por la amenaza de pérdida de empleo cuando la producción supera la demanda. Con el tiempo, la presión generada en el proletariado, una conciencia de clase que impulsa a organizar movimientos por bien colectivo. El egoísmo inherente al capitalismo tiende a impedir una evolución similar en el seno de la burguesía, y la competencia constante conduce a la crisis económica cada vez más frecuentes. Aquí digo algo muy importante y lo anoté acá abajito, y ustedes van a interpretarlo de su parte y yo les voy a decir después cómo lo interpreté yo. La creciente solidaridad de clase trabajadora y el debilitamiento de la burguesía permitirán con el tiempo al proletariado hacer con el control de los medios de producción y crear una sociedad sin clases. La creciente solidaridad de la clase trabajadora, ojo, y el debilitamiento de la burguesía permitirán con el tiempo al proletariado hacerse con el control de los medios de producción y crear una sociedad sin clases. Esos medios de producción tecnológicos y todo eso que supuestamente nos están bajando y nos están reemplazando, van a ser la razón por la cual, según esta cosa que acabo de decir, que lo dijo Marx, la razón por la cual o el mecanismo por el cual se va a crear una sociedad sin clases. Esto yo lo traduje como emprendimiento, simplemente. El emprendimiento es esto que acabo de decir, ¿sí? Hacerse con los medios de producción para crear una sociedad sin clases. Utilizar toda la riqueza que nos da nuestro país y las oportunidades que tenemos gracias a a esta cámara que les estoy hablando, de poder hablarles a ustedes fronteramente con esta situación. Precisamente es la verdadera forma en que podemos eliminar las clases sociales. Según esto, yo lo entendí así como emprendimiento. No sé cómo ustedes lo entiendan, pero para mí eso es puro emprendimiento asociado a las redes sociales. Las redes sociales son aquel medio de producción por el cual hoy muchas personas están saliendo de la pobreza. Y esos medios de producción, ese proletariado lo está logrando. Está haciendo que la predicción de Marx se haga posible. Yo no soy comunista, yo no soy socialista. Los que me conocen saben que yo soy conservador y republicano y antidemócrata. Pero
para que se den cuenta de lo que dijo, cómo se puede estrenar esto que está sucediendo. Yo pues haré un libro y haré la relación sobre eso narrativamente. Una aportación fundamental. El análisis de Marx de cómo el capitalismo había creado clases socioeconómicas en el mundo industrial fue uno de los primeros estudios científicos de la sociedad en basarse en algo más que la mera teoría, y ofreció una explicación completa a la vez económica, política y social de la sociedad moderna. Con este fin, Marx introdujo varios conceptos fundamentales para el pensamiento sociológico posterior, en particular la lucha de clases, conciencia de clases, explotación, alienación. Sus ideas inspiran a numerosos revolucionarios y durante buena parte del siglo XX, un tercio de la población mundial vivió bajo regímenes fundados sobre principios marxistas. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la misma visión marxista de la sociedad en clases definidas, pues es lo que tenemos ahora, por su posición económica, ni con la idea de que el cambio social es el resultado inevitable de la lucha de clases. No, tampoco. En la siguiente generación, tanto Émile Durkheim como Max Weber, considerados con frecuencia junto a Marx los padres fundadores de la sociología moderna, desarrollaron las perspectivas diferentes. Durkheim reconocía que la industria había modelado la sociedad moderna, pero sostenía que era la propia industrialización, no el capitalismo, la raíz de los problemas sociales. La industrialización, o sea, darle bolas, o sea, traten de llevar esto no a esa época, sino a lo que estamos viviendo ahora. Weber, por su parte, aceptaba que las causas económicas de la lucha de clases, pero consideraba demasiado simple la división de la sociedad en burguesía y proletariado, con criterios puramente económicos. Creía que el auge del capitalismo tenía también causas culturales y religiosas, y que estas reflejaban en las clases basadas en el prestigio y por el poder de que tenga la posición económica. Si bien el influjo de Marx en la sociología del mundo occidental declinó durante la primera época del siglo XX, los miembros de la llamada Escuela de Frankfurt, los sociólogos y filósofos entre que se encuentran Jürgen Habermas y Erich Fromm y Herbert Marcuse, destacaron en la defensa de sus principios. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, la opinión se dividió aún más en Estados Unidos, en particular toda teoría revolucionaria de Marx fue desacreditada, mientras que en Europa, especialmente en Francia, numerosos filósofos sociólogos desarrollaron sus ideas sociales. Actualmente, mientras la tecnología, ahí voy otra vez, continúa transformando nuestro mundo, nuestros medios de producción, se puede decir por debajo, y crece la conciencia de la desigualdad económica, lo que decía Marx, algunas de las ideas básicas de Marx han suscitado de nuevo el interés de ciertos sociólogos, economistas y politólogos. Decía Isaiah Berlin, Marx es el verdadero padre de la sociología moderna, si es que hay alguien acreedor de ese título. Decía, Marx identifica 5 épocas históricas, en cada una de las cuales las personas se definen bajo su trabajo. Según Marx, la fuerza determinante de la historia es el modo de producción dominante que configura las clases sociales. He dicho. Quería hablarles sobre la biografía de Marx, pero yo creo que habrá mucho más videos. Yo no sé si habrá hecho otro video de Marx, pero lo que pasa es que como tengo varios de filosofía, de sociología, entonces ahí lo mencionan bastante en varios, como hizo bastantes aportes, como Descartes también. ¿Qué tengo que decir yo? No, pues sorprendido. Eso yo ya lo había leído, sí, tenía el deber de compartírselo a ustedes. Analícenlo, lo que le acabo de decir, ténganlo en cuenta y pues no sé, déjenme en los comentarios qué es lo que piensan. Por favor, síganme en YouTube, en La Cosa en Sí, que es la parte en la cual yo no hablo de la ciencia. Síganme en Dr. Banderazu, en Instagram y en TikTok. Y denle like por favor a este video si les gustó. María. Muchas gracias, chao.